Mi gente, sean bienvenidos otra vez a un nuevo video aquí en el canal en Historia en Leyendas. Como verán, nos encontramos aquí con Leo Salazar, que dirige el canal de YouTube El Mictlán. Abajo van a estar sus redes sociales para que vayan a seguirlo y denle like a todos sus videos. Además, también déjenme decirles que aún nos encontramos en el pueblo o en el municipio, también conocido como Pueblo Mágico Tlalpujahua, en Michoacán. En esta ocasión, gente, nos vamos a estar dirigiendo a la iglesia enterrada del Carmen, donde se suscitó un hecho denominado como la tragedia de las lamas en el año de 1937. Vamos a ir allá a contar un poco de esta historia y un poco de los relatos orales que se han conservado de generación en generación. Así que acompáñenos. Bueno, Leo, cuéntanos un poco más acerca de la historia de este pequeño lugar. Bueno, como les había dicho en el primer video, Tlalpujahua es un pueblo de origen prehispánico. Se deriva de dos vocablos, Tlali, que significa tierra, y Pochahua, que significa esponjado, que se traduce más o menos como tierra esponjada. El significado de Tlalpujahua. Desde la época prehispánica hubo constantes enfrentamientos aquí entre mexicas y purépechas. Recordemos las conquistas de Axayacatl y cómo quiso someter al imperio purépecha. Entonces, la frontera de estos dos se decía en la relación de Michoacán que es Tajimaroa, lo que hoy conocemos como Ciudad Hidalgo. Pero después, con las derrotas de Axayacatl y todo este ejército que vino perdiendo, se dice que la nueva frontera fue establecida en Calixtlahuacan, lo que hoy conocemos como el Estado de México. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que aquí Tlalpujahua fue una zona de constantes enfrentamientos entre purépechas y mexicas. Bueno, Leo, muchas gracias. Ahorita nos sigues contando un poco más de su historia. Y miren, mi gente, ya acabamos de llegar a este lugar. Miren, aquí podemos encontrar el símbolo de esta iglesia que está completamente enterrada. Así que vamos para allá. Mi gente, ya llegamos, nos dieron la bienvenida bien chida sobre este bello lugar, como podrán ver. Ya acabamos de llegar aquí a la iglesia enterrada, mi gente. Rodeado de bosque. Como verán, mi gente, ya acabamos de llegar a este lugar, la iglesia enterrada. Pero primero, a ver, Leo, cuéntanos un poquito más de esta historia de este lugar o del municipio. Mira, Beto, nos encontramos en lo que antes conocíamos como el barrio del Carmen. Era uno de los barrios más grandes de Tlalpujahua, y la historia del por qué quedó así este lugar se remonta hasta los años 30, con el nuevo inicio de otra bonanza minera. Tlalpujahua ha estado repleta de bonanzas mineras durante toda su historia. Entonces, en esta última bonanza minera de la mina de 2 estrellas, Mi gente, encontramos un perrito aquí, está bien bonito. que próximamente estaremos recorriendo esta mina y visitando, escuchando algunos eventos que se suscitaron en ese lugar.
Bueno, continuando con la historia, pues la mina estaba tirando todos sus desechos al río. Entonces la gente se fue a quejar de que sus ropas se estaban desgastando, porque obviamente la gente lavaba la ropa con el agua del mismo río, el río Tlalpujahua. También esa misma agua servía para beber, entonces mucha gente se estaba enfermando, incluso algunos estaban muriendo. La gente obviamente se fue a quejar con los dueños de las minas y estos, en plan de contingencia, decidieron organizar todos esos desechos en una presa que está por allá. O bueno, al menos estaba, ya no lo está. Entonces estos desechos se estuvieron acumulando por muchísimo tiempo hasta que de pronto estalló la misma presa. La gente de aquí le conocía a esa presa como las lamas por los mismos desechos de la mina, ya que esos desechos pues parecían algo lamosos. No fue hasta un 27 de mayo de 1937 cuando las presas por fin se desbordaron. A las 5:20 de la mañana más o menos se suscitó este evento. Se dice que a la gente de aquí se le avisó que dejaran sus casas, que se fueran porque las lamas se iban a reventar. Sin embargo, la gente hizo caso omiso a todas estas especulaciones. Y es que no era para menos, Beto, porque la bonanza minera le había dejado muy buena economía a todo el pueblo en general, tanto que algunos de los pobladores ya contaban con casas de concreto, que para la época pues obviamente era un lujo. Entonces nadie se quiso salir de su casa. Circulaban muchísimos rumores que la gente les quería robar, por eso decían estas cosas, para dejar abandonadas sus casas. Entonces muchísima gente no quiso abandonar su hogar. Completamente comprensible, porque ya habían construido un patrimonio aquí. Y entonces les repito, hasta el 27 de mayo de 1937, todos esos desechos acumulados de las minas se desbordaron y quedó sepultado todo esto que ven a su alrededor. Y lo único que está sobresaliendo de este lugar es la torre de esta iglesia. Ahorita les vamos a dar un pequeño tour para que vean unas pequeñas imágenes para que vean cómo está debajo de todo este paraje, cómo está la iglesia hacia abajo. Todo el pueblo, es decir, que todo este pequeño pueblito se encuentra debajo de nosotros, mi gente. Bueno, gente, les había comentado acerca de la presa, la famosa presa de las Lamas, pues esa presa se ubica por allá más o menos. O bueno, más bien se ubicaba de ese lado, a ese costado de la iglesia. Y pues fue durante la madrugada que ocurrieron todos estos hechos. Realmente a muchas personas todavía este suceso los tomó de sorpresa, incluso algunos durmiendo. Y bueno, Leo, ¿qué relatos nos puedes contar o algunas leyendas que se pueden encontrar en este lugar? Bueno, de verdad leyendas así como tal, Roberto, bueno, de verdad leyendas así como tal, no creo que exista alguna, pero sí hay muchos relatos que se han transmitido de generación en generación. Por ejemplo, ahí en la torre de la iglesia, pues obviamente como este suceso ocurrió a las 5:20 de la mañana, más o menos a la hora en que se dan las campanadas para llamar a misa, se dice que una persona quedó en esa torre de la iglesia, obviamente dando las campanadas para llamar a misa. Esta señora que se llamaba Carmen la señora. Entonces ahí en la torre ella quedó viendo todo este suceso de cómo fue sepultado la tercera parte de Tlalpujahua o el barrio del Carmen como se le conocía antes. También hay algunos otros relatos de los que se transmiten en generación, como te vuelvo a repetir, donde me llamó mucho donde uno me llamó muchísimo la atención y es acerca de un señor. Y es que mucha gente ya había construido su patrimonio, pero algunos otros no, algunos todavía tenían sus casas de madera, más para las personas de avanzada edad que no habían podido trabajar su máximo esfuerzo dándolo en las minas. Entonces hubo un señor, cuentan los abuelitos, cuentan las personas de aquí del municipio, que un señor sí hizo caso a las advertencias de este tipo, ¿no? Que se iba a sepultar el pueblo, que se salieran de sus casas. Y él sí decidió salirse en la madrugada, pero se acordó que tenía algo de su patrimonio que no podía dejar. Eso era un puerquito que había estado engordando con muchísimo esfuerzo, y entonces el señor se regresa por él, ¿no?
Y bueno, la gente cuenta que el señor tampoco la libró, lo encontraron abrazado de su puerco, él todavía alcanzó a salir un poco del pueblo, pero no le dio el tiempo suficiente para escapar de la tragedia. En 1937 sucedió una tragedia sin precedentes. Este pueblo minero contaba con muchos servicios que en otros lugares ni se pensaba. Sin embargo, con los aludes se pierde todo, y se tiene que reconstruir el lugar a unos kilómetros de distancia. La Torre del Carmen queda como recuerdo de lo que pasó, pero de aquí se origina la leyenda de un payaso que quedó sepultado en ese lugar. Entonces, a partir de ese hecho, se aparece a los niños que van de visita. También se dice que por los hechos ocurridos en este lugar, muchas personas quedaron sepultadas. Entonces, en las noches, se pueden escuchar los lamentos de estas personas pidiendo ayuda para que las saquen de su tormento. Y bueno, gente, es que realmente aquí también hace muchísima historia. Aquí se suscitó un rayo de luz, un rayo de esperanza para el pueblo tlalpujahuense, y lo podemos observar aquí. En esa parte donde ven un monumento levantado, ahí se encontró la imagen impresa en una pared de adobe de la Virgen del Carmen, la que actualmente es patrona de todo el pueblo de Tlalpujahua y que está ubicada en la parroquia de este mismo pueblo. Y bueno, gente, aquí es donde está edificado un monumento en honor a ese rescate de la Virgen del Carmen que se encontró. Era una pared de más o menos entre 6 y 8 toneladas de adobe, impresa ahí la imagen de la Virgen del Carmen, y cuando la estaban tratando de sacar, la gente cuenta que solo se veía un pequeño tramo de esa pared impresa de adobe. Entonces, cuando la trataban de sacar, la gente cuenta que no se quería ir, y es que obviamente la pared de adobe era demasiado pesada. Entonces la gente de aquí de Tlalpujahua llevaron esa pared de adobe hasta la parroquia y es actualmente donde está hoy, y ya ha sido designada como la patrona oficial del pueblo de aquí de Tlalpujahua. También creo que me comentaba Leo hace ratito, que esta misma imagen quiso ser restaurada para poder conservarla, pero también creo que me comentaba que ella tampoco quería ser restaurada, quería tener los mismos daños, porque donde la reparaban, al día siguiente botaba la misma restauración o la misma pintura que le colocaban. Bueno, eso es lo que cuenta la gente realmente, que la Virgen quería conservarse a sí misma como se había encontrado. Y eso fue un rayo de luz, un rayo de esperanza para todo el pueblo en general, porque pudieron salir de esa gran catástrofe. Gente, podemos encontrar el poblado de Tlalpujahua de ese lado de allá. Está realmente muy cerca, está a 5 minutos caminando, a 2-3 minutos en coche. También es un parque, también es una zona recreativa y una zona turística, así que si quieren visitarla, está a 2 o 3 minutos en coche de la cabecera municipal de Tlalpujahua. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado, entretenido y sobre todo hayan sentido un poco de miedo o intriga. No olviden suscribirse, dejar un like si les ha gustado este video, compartirlo con sus amigos para hacer el tema de conversación más grande y dejar aquí abajo en los comentarios ustedes qué opinan de este lugar. Mi nombre es Leo Salazar. Mi nombre es Beto González y esto es Historia en Leyendas.